todos amigos, nuevamente su servidor Fabián Montiel Gómez, presidente del Colegio de Contadores Públicos, bajo un tema el día de hoy, diálogos informativos en materia de temas tributarios, un tema importante que está teniendo bastante auge en el ámbito del cumplimiento de obligaciones fiscales, como son las cartas de invitación que nuestros amigos del Servicio de Administración Tributaria están generando. Y para tal efecto de este diálogo tenemos un gran invitado, un invitado que es gran amigo del Colegio de Contadores, el contador público, licenciado en Derecho, también maestro y doctorante en materia de Ciencias de lo Fiscal. Nuestro amigo José Hugo Torres Omaña. Amigo, muchas gracias por la participación, gracias por el apoyo. Y bueno, como siempre les he recordado, estamos en vivo, cualquier situación que se dé, recuerden que la tecnología no tiene palabra de honor. Sin embargo, pues vamos a dar y vamos a iniciar con este gran tema. Y bueno, pues bienvenido, amigo, gracias por el apoyo. Ya sabes que el Colegio de Tlaxcala siempre te recibe con los brazos abiertos. Pues, contador, te agradezco enormemente la atención, mi segunda casa, el Colegio de aquí de Tlaxcala. Ustedes saben que nosotros pertenecemos al Colegio de Contadores Públicos de Puebla, pero bueno, la verdad es que me siento muy a gusto, muy cómodo de estar aquí con ustedes. Perfecto, amigo, pues vamos a dar inicio. Yo te sugiero que te acomodes, te tranquilices, nos vamos, como ya nos estamos acostumbramos, iniciamos un poquito tarde porque resulta ser que teníamos un poquito ahí de problemas de conexión, pero ya estamos iniciando, ya estamos con ustedes. Para todos los que nos siguen en redes sociales, bienvenidos. Vamos a iniciar con este tema importante. Y bueno, en palabra de nuestro amigo, el contador público y abogado y maestro y demás que tiene nuestro amigo Hugo Torres Omaña. Bienvenido. Vamos dando inicio y me gustaría, fíjate que este tema tan importante en materia tributaria como es la carta de invitación, nos gustaría que nos comentaras a los que nos están escuchando, primero, ¿dónde nace? ¿Qué es una carta de invitación? ¿Por qué hace uso la autoridad de este elemento, si lo queremos de ver, de fiscalización? ¿Y para dónde va? Bueno, realmente las cartas de invitación, no están, pareciera ser que no están reguladas por ninguna ley, pareciera ser que se desprenden del mismo Código Fiscal de la Federación, pero son documentos que no están, digamos, reconocidos en la propia ley. Entonces, lo que sucede es que realmente la autoridad ha ocupado este tipo de herramientas para fiscalizar. Recordemos que el artículo 42A del Código Fiscal de la Federación ya se encuentra prácticamente declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación inconstitucional. ¿Por qué? Porque la autoridad de alguna manera solicita información, incluso es un acto de molestia para el contribuyente, fuera de facultades de comprobación. Entonces, recordemos que la misma Constitución refiere, el artículo 16, primer párrafo constitucional, refiere que todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado y expedido por una autoridad competente, reiterando que funde y motive la causa legal del procedimiento. Pero debe ser a través de un mandamiento escrito. Si no lo hace así, pues prácticamente se convierte en un acto de molestia que está fuera de la legalidad. Entonces, desde mi punto de vista, el tema de las cartas de invitación, y bueno, no me dejarán mentir, doctor, que el tema de las cartas de invitación o los oficios de invitación como tal, pues son documentos que no tienen ningún sustento legal. Es decir, te piden, te solicitan información, incluso te citan a efecto de comparecer debidamente legitimado para ello, es decir, el representante legal en caso de las personas morales o en su defecto las personas físicas, para que acudas, ¿no? O ahorita con el tema pandemia, te citan a una videoconferencia tipo Zoom o tipo Meet o las plataformas estas de comunicación digital, para que comparezcas, para que la autoridad de manera económica, insisto, sin que medie una resolución, te notifica que obviamente hay diferencias en el llenado de tus declaraciones con el CFDI, por ejemplo, o existe un tema de un no pago de alguna contribución o de cualquier otra situación. Entonces, se te lo dicen de manera económica, no mediante una resolución. Entonces, realmente eso le genera, pues aparte de ser un acto de molestia para los contribuyentes, un tema de un abuso por parte de la autoridad de estas cartas de invitación. Entonces, creo que caen estas cartas de invitación en el tema de la ilegalidad. Entonces, de ahí nace el tema de las cartas de invitación como una manera de fiscalización para el contribuyente sin que medie como tal
requisitos del propio 16 constitucional y de, obviamente del 38 fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Entonces, les ha resultado, han recaudado con eficacia el tema de las cartas de invitación, haciendo incluso pues mal uso de ellas, ¿no? Porque cual más, y no me dejan mentir los contribuyentes, tienen cartas de invitación. Ahorita en este momento la autoridad ha emitido miles de cartas de invitación y con el pretexto de decir que es una vigilancia profunda de fiscalización, ¿sí? O simplemente es como para verificar que el contribuyente esté cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Entonces yo considero que esta situación sí es ilegal el practicar este tipo de cartas de invitación. Perfecto, y bueno, vamos retomando, fíjate, de algo interesante de este tema, porque los que nos están viendo en redes sociales, bueno, se preguntan, bueno, ¿por qué nace una carta de invitación? Bueno, pues nace desde el momento en que eres primero un contribuyente, que tienes ciertas obligaciones. Se supone que tienes un ámbito de cumplimiento de obligaciones desde la inscripción, desde la contabilidad, la emisión de CFDIs, en su momento en presentar declaraciones, que es donde se presenta y se cumple la obligación sustancial del pago. Y la última, que es la atención a autoridades, y derivado de esa atención a autoridades no es otra cosa más que los requerimientos que pueda hacer la autoridad. Como lo dices muy atinadamente, con esa prevención de estar fiscalizando, lo utilizan como una herramienta, pero realmente, todos lo sabemos, se supone, como lo acabas de comentar, que esta carta de invitación pues no es un ejercicio de facultades, pero muchas de ellas, ¿qué pasa si no son atendidas? Porque ahí es donde debe tener conocimiento el contribuyente. Oye, esta carta de invitación es como si me invitaran a ir a una comida, si quiero voy, si no, no voy, o ¿qué sucede después de esto? Porque creo que sí tiene consecuencias, no sé, de acuerdo a tu experiencia, amigo, no sé cómo visualiza esta situación. Y qué bueno que lo tocas, la verdad, porque anteriormente los oficios de invitación, y ustedes lo saben, eran como las famosas llamadas, y burdamente lo decían, ¿no? Como las famosas llamadas a misa, ¿no? Que podías acudir o no, si querías, ¿no? O si podías, o bueno, como estuviera, incluso de ánimo. Pero el tema sí es trascendente ahora, porque esas cartas de invitación, recordemos, con la reforma del artículo 17H bis del Código, ¿sí? El 17H bis, si ustedes lo saben, pues es la cancelación de los certificados de sello digital. Dijeron, maestro, la cancelación de los sellos para poder facturar, prácticamente cierran el negocio, bajan la cortina, ¿sí? ¿Cómo va a poder facturar? ¿Cómo va a poder cobrar? Y todos sabemos que para la expedición de un CFDI, de un comprobante fiscal digital por internet, indefectiblemente tenemos la necesidad o tener que usar los certificados de sello digital. Entonces, la consecuencia de no atender estas cartas de invitación es la antesala, obviamente si no se atiende, es la antesala de la cancelación de los certificados de sello digital. Entonces, prácticamente ya no es una llamada a misa, ¿no? Ya no es si quiero o no atenderla. Tienen indefectiblemente que atenderla porque la consecuencia es la cancelación de los certificados de sello digital. Y es el calvario que se tiene respecto a ahora desbloquear los certificados. Porque ya saben que ahora tienen que notificarle la resolución que deja de manera, o mejor dicho, restringe la cancelación de los certificados, que desde mi punto de vista no es una restricción. No es una restricción, es una cancelación de los certificados, porque esos mismos sellos, al restringirlos la autoridad, no van a poder utilizar el mismo. Si ustedes verifican el número de serie o el número que les otorga la autoridad respecto a los certificados, no es el mismo que ustedes van a utilizar cuando se acogen al beneficio del 17H bis, que la autoridad, al momento de presentar la solicitud, y durante el procedimiento la autoridad les permitirá el uso de ese certificado, pero tendrán que solicitar nuevamente ese certificado, y no es el mismo. Entonces, no es propiamente una restricción, sino es una cancelación. Pero volviendo a tu comentario, pues la verdad es que la atención de esa carta de invitación, ahora en la actualidad, definitivamente sí tienen que atender. ¿Por qué? Porque las consecuencias son cancelación de certificados digital, o propiamente la facultades de comprobación, una auditoría. Pues imagínense algo interesante,
pues ahora sí que ya no es que si quieres, ¿verdad? Entonces pareciera ser que, bueno, por un lado dicen que es una carta de invitación. Por el otro lado, las consecuencias generadas de esa carta de invitación sí te conlleva impactos colaterales, como es propiamente, lo acabas de decir, una cancelación de sellos, que es prácticamente bajarte la cortina, o sea, no puedes operar. Quien hoy en día que lleva operaciones en su negocio no le requieren factura, entonces, o el CFDI denominado, ¿no? El componente fiscal digital por internet. Pero va más allá, no tan solo queda ahí en la cancelación, porque propiamente, como lo dices, el no atender te conlleva a que ejerzan facultades de comprobación fiscal, cuya finalidad sabemos que siempre ha venido motivado verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales en su carácter de sujeto directo o en su carácter de sujeto responsable solidario o retenedor, ¿no? La situación es que cuántos contribuyentes hemos escuchado que, llegando a la consecuencia de un acto de fiscalización, ejercicio de facultades, artículo 42, ¿quién de ellos ha dicho, ¿saben qué? Yo salí sin observaciones? Entonces, yo creo que el impacto importante de las cartas de invitación, pues es fuerte. Ahora, no nos salimos de la carta de invitación, todo lo que te piden. O sea, de una situación que pareciera ser que está legal, te solicitan primero que vaya el representante legal. Sí. Que entregues toda la información a vida y por haber de todo lo que en su momento tienen como antecedente, ¿no? Y que para su libre albedrío, porque es así, porque no dijeras, no hay una resolución, nunca te dan una resolución. A su libre albedrío, ellos van a determinar si la desahogaste o no la desahogaste y te lo van a dar a conocer, como dices, una videollamada o a través de cualquier plataforma. ¿Qué tan ilegal es todo esto que está haciendo en su momento o que está llevando a cabo la autoridad administrativa? Porque yo creo que sí tiene efectos jurídicos. Tanto es así que, pues, derivado de eso, caemos en un ejercicio de facultades. No, y lo acabas de decir muy bien. Fíjate que el tema, y bueno, ustedes lo saben, que la atención de una carta de invitación, porque, bueno, hay muchas maneras de atenderla, incluso presentando la documentación en el mismo, en oficialidad de partes común, o otros lo presentan en caso de aclaración. Pero la verdad es que ese documento no te dice cómo solventarla. Solamente llega más bien en la resolución, el documento, donde incluso no tiene ni firma, ¿sí? Nada más dice tal administración de Tlaxcala, la administración de Puebla, la administración de Veracruz, ¿sí? Tiene una carta de invitación, ¿sí? Y se detectaron inconsistencias y te ponen como 7, 8 años, ¿no? 2014, 15, 16, 17, 18, 19, o sea, es una locura. ¿Cuál realmente es la situación? Bueno, ya tienen la comparecencia y les dicen cuáles son las inconsistencias. Al dar contestación te dicen de manera económica, es decir, ellos mismos te dicen que cuentas un plazo de 10 días para solventarlo. Pero si no lo haces en el plazo de 10 días, sí, la consecuencia. Pero efectivamente la autoridad jamás te contesta una carta de invitación, es decir, quedas en total estado de inseguridad jurídica, total estado de defensión, porque tú das contestación, pero sobre esa presentación de documentación, la autoridad no contesta, y entonces te quedas en un verdadero desconocimiento, ¿no? Hay un principio de derecho que dice saber a qué atenerse, y la verdad es que la autoridad no cumplimenta esa situación. Jamás sabes si solventaste o no las inconsistencias, jamás la autoridad sabe si diste contestación de manera correcta, de manera oportuna, si corregiste tu situación fiscal. No lo hace. Y entonces te quedas en un verdadero estado de inseguridad, ¿no? Porque, claro, porque no sabes realmente qué fue lo que sucedió. Pero ¿qué crees si te enteras cuando te llega el inicio de facultades? Bueno. No, es que cuando de pronto no solventaste, como a lo mejor no desahogaste el antecedente que tiene la autoridad, por un incumplimiento, por lo que le haya dado origen a la carta de invitación, pues efectivamente no te da ninguna resolución, diste por cumplida la atención, nunca tuviste alguna situación y de pronto te llegan a tu domicilio y te notifican un ejercicio de facultades en su diferente modalidad. Puede ser desde a través de buzón tributario, en este caso, la revisión electrónica, o una revisión de escritorio o gabinete, como se denomina, o una visita domiciliaria, dependiendo el tipo de antecedente y el tipo de profundidad de la auditoría que le van a dar.
Pero fíjense hasta dónde puede ser sujeto un contribuyente cuando no se le da la atención. De donde pareciera ser que es un documento que no vale nada, si lo queremos ver de manera coloquial, a cómo se convierte a una acción legal en contra del contribuyente, porque pareciera ser que cumplimos, pero se deja en estado de indefensión completamente al contribuyente porque desconoce de todo esto, y aunque dicen que no es un acto de fiscalización, pero es un acto que da origen, y aunque digan que no, es un acto que da origen al ejercicio de facultades. Entonces yo creo que sí tenemos que poner la atención ahí, porque resulta ser que las autoridades hoy en día pues emiten las cartas de invitación, pero sí llevan muchas consecuencias. No, y aparte y bien, lo dices bien, o sea, es un acto de molestia al final de cuentas. No deja ser un acto de molestia para los propios contribuyentes, porque ahora viene el otro tema, ¿no? Dices, bueno, doy contestación a la carta de invitación, pero si la autoridad, aún así, a pesar de presentar toda la información, toda la documentación requerida, con el objetivo de subsanar esa irregularidad, pues prácticamente se vuelve en un calvario, porque como bien dices tú, ¿no? Ajá, llegan facultades de comprobación y quise combatir de alguna manera ese oficio de invitación. Ya la Corte ha dicho que esas cartas de invitación o este oficio de invitación no es impugnable en juicio. Y entonces te atan de manos porque prácticamente al no ser impugnable el juicio, dice la Corte, voy a hacer un pequeño paréntesis, dice la Corte que este tipo de resoluciones no son impugnables en juicio porque no constituyen resoluciones definitivas. Y al no ser una resolución definitiva, no es impugnable en juicio contencioso administrativo. Entonces, el contribuyente se queda atado de manos porque no puede ser peleable. Es decir, aunque interpongas el juicio contencioso, pues prácticamente lo van a desechar por improcedente ante el tribunal. Entonces, realmente sí es un problema, porque insisto, el hecho de que llegue una carta de invitación es la antesala, una, de la cancelación de los certificados de sello digital, y dos, el inicio de facultades de comprobación. Entonces, realmente sí es grave. Insisto, lo han utilizado de manera ilegal y ha sido un tema, una herramienta eficaz para que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales. Y en consecuencia, pues recaudatorio. No, recaudatorio. Les ha funcionado muy bien. Y la Corte no ha dicho nada al respecto sobre eso. O sea, pareciera ser que estamos ante una situación ilegal, y digo, no es un secreto a voces, pero se supone que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Efectivamente. Y entonces, ¿dónde la autoridad está actuando conforme a derecho? Entonces, quiere decir que la autoridad está actuando de manera ilegal. Porque al no estar reguladas estos oficios de invitación en la ley, ellos se fundamentan en el 33, fracción primera, al parecer el inciso G, donde las autoridades deberán orientar al contribuyente sobre su situación fiscal. Pero ya al ser un acto intimidatorio, al ser un acto de molestia, debería cumplir o debiese cumplir con los requerimientos del mismo 38 fracción cuarta, en estrecha relación con el 16 constitucional. Entonces, si no lo hace así, quiere decir que no está actuando conforme a derecho. ¿Sí? Entonces, pero bueno, ahí están las cartas de invitación. ¿Y cuál más? Y no me dejarás mentir. ¿Cuál más tiene la notificación de una carta de invitación? ¿Cuál más? Pues como lo acabas de decir muy atinadamente, pues es una herramienta de recaudación. Es una modalidad que tiene el ámbito de fiscalización para poder allegarse de recursos. De manera, si lo queremos ver bajo un esquema económico, que significa sin poner a trabajar, si queremos verlo, el ejercicio de facultades, a los que se encuentran enfocados a desarrollar este tipo de funciones que es propiamente la fiscalización. Emiten las que habidas y por haber, de acuerdo a los programas que trabajan internamente, y pues en su momento quien de alguna manera esté incorrecto pues va a corregirse, quien de alguna manera está bien, bueno, pues está con la seguridad de no contestarla si lo queremos ver, pero sabemos que como consecuencia viene un acto de fiscalización que de verdad es raro el contribuyente que diga, sabes que yo salí y la autoridad me dijo, hasta me felicitó, ¿no? Sí, llegué y me premió, me dio un pastelito, gracias por haber cumplimiento, ¿no? Sí, no, echaron cohetes ese día, ¿no? No es así. Yo creo que sabemos bien que es una obligación contribuir al gasto público, pero lo más importante es que también las leyes te lo deben de permitir. Oye, estamos en un esquema, una reforma, me salgo un poquito en materia de cumplimiento, simplificación.
de obligaciones. Y hasta dónde ha llegado, ¿no? Hablaban el otro día del plazo, ¿no? Que nos dieron prórroga. Resulta ser que sí es prórroga, no es prórroga, en el sistema no aparecía la prórroga. Entonces es una situación que deja mucho que desear. Entonces hay que tener mucho cuidado nosotros como parte integrante y que apoyamos al contribuyente, debemos de explicarle todos estos elementos, porque de verdad nos hemos topado con contribuyentes que efectivamente no le dieron la atención debida a una carta de invitación y que no se le dio la atención debida al ejercicio de facultades y que después de haber ejercido las facultades y haber emitido un oficio de observaciones en materia de revisión de escritorio o la última acta parcial, tampoco le dieron la atención, precluyó su derecho de ejercer esa manifestación de estar inconforme de lo que estaban diciendo y después llegan hasta el juicio. Entonces, ¿hasta dónde? De un acto que pareciera ser que no hay ningún ejercicio de facultades, no te preocupes, contribuyente, te queremos mucho, nomás te invitamos a que autocorrijas, ¿no? Hasta que llega un crédito fiscal y, ¿por qué no decirlo? Hasta el momento en que te llegan a embargar derivado del procedimiento administrativo de ejecución. Porque resulta ser que te determinaron un crédito y que, ¿dónde va a impactar? En el bolsillo del contribuyente. Y con estos efectos colaterales, que muchas veces son devastadores, pues cierran los negocios. Y es que fíjate que definitivamente, pues, el hecho de que, por ejemplo, la cancelación de unos certificados de sello digital, pues la verdad ustedes bien lo saben, o sea, y como lo dices tú, prácticamente el cerrar, o más bien el no poder facturar, pues prácticamente te bajan la cortina, ¿no? ¿Y para dónde moverte, no? Porque acuérdense que este tipo de actuaciones, la práctica del propio 17H bis del código, la cancelación, la restricción de los certificados de sello digital, pues prácticamente deja a la autoridad en un estado de juzgador, porque es a ojos de ellos, a los propios ojos, el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Es decir, ellos detectan que hubo cierta omisión, ¿sí? Detectan que hubo inconsistencias, pero realmente será una situación imparcial, es decir, la autoridad, recordemos que estas inconsistencias son a ojos de ellos, pero realmente ¿quién puede dirimir esto? Yo siempre he estado en desacuerdo porque te llega esta carta de invitación y dice, es que por las inconsistencias, bueno, es que decía Sigmund Freud, ¿no? No hay cosas buenas o malas, el pensamiento lo hace diferente. Lo que quiero llegar con esto es, ¿quién realmente es la autoridad imparcial para determinar si estoy correcto o no en el cumplimiento de mis obligaciones fiscales? Para eso tendría que ser propiamente un juzgador, un tribunal, un juez, un magistrado que determine si realmente hubo un incumplimiento o no. Es la propia autoridad, motu propio, en donde dice hay inconsistencias y por lo tanto te tienes que regularizar en tu situación fiscal. Entonces la verdad es un problema. Es un problema porque la autoridad pues tiene como se dice burdamente, ¿no? El sartén, ¿sí? Por el mango. Por el mango, ¿no? Y en sus manos. Y entonces, ¿cómo determinar propiamente eso? Y el contribuyente lo están asando. Así prácticamente. No, es que imagínate. No, claro, imagínate, tocaste algo muy importante. Hoy en día las diferentes facultades que tiene la autoridad, en este caso hablamos de carta de invitación, sus consecuencias a través del ejercicio de facultades, artículo 42 del código. Luego entonces las facultades de presunción, facultades de cancelación, porque ahora ya te prohíbe, ya te va a quitar ciertas situaciones. Las facultades de verificación, y todas quedan a libre albedrío de quién lleva a cabo, el acto. Porque una verificación de domicilio, ¿con cuántos problemas no se ha tenido con ello? Resulta que te verificaron y no les agradó y tómala. Se acabó. Sí, no, definitivamente. Sí, no. Y bueno, el tema es que ahora, ahondando un poquito más en el tema, pues las famosas inconsistencias que detecta la autoridad es el tema 69 de código. Facultad de presunción. De presunción y de gestión, ¿no? Ah, sí, claro. Al final de cuentas, el tema 69, y ustedes lo conocen muy bien, operaciones inexistentes, pues la autoridad también está persiguiendo, incluso con eficacia, esa situación. ¿Por qué? Porque por aquí saben que el listado ya está publicado de los factureros, vamos a llamar así, de las empresas que facturan operaciones simuladas,
al final de cuentas, pues el contribuyente pues no va a estar verificando esa situación de manera mensual o de manera bimestral cuando se publiquen estos listados definitivos. Y entonces te llega esta carta de invitación diciéndote que tu proveedor se encuentra o se ubica o ya es definitivo en el listado del 69 y tú ni enterado. No, ni tú ni enterado. Pero dice la autoridad, bueno, es que yo le notifiqué un oficio individual al contribuyente EFO, vamos a llamarle EFO, empresas que facturan operaciones simuladas, le notifiqué al EFO mediante buzón tributario que se ubicaba en los supuestos del 69. Lo publiqué en la página de internet del SAT y además lo publiqué en el diario oficial de la Federación. Bueno, está bien, pero yo como contribuyente EDO, es decir, quien recibió el receptor del comprobante, es decir, el contribuyente EDO, empresas que deducen operaciones simuladas, pues no me notificaron a mí de manera correcta. Y recordemos, y procesalmente recordemos, que para que todo inicio de un procedimiento surta sus efectos legales, tienen que notificarme de manera personal. ¿Tienen que emplazar? Claro, tienen que notificar de manera personal al contribuyente EDO que tiene un plazo de 30 días para personarse en el procedimiento del 69, y si no lo hace, pues prácticamente los comprobantes fiscales no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, y entonces se convierte en un problema. Entonces, ahora el tema 69 lo están ventilando o están queriendo fiscalizar con estas cartas de invitación, diciéndote, tu contribuyente EFO, sí, está en el listado y por lo tanto tú eres una empresa EDO y debiste haberte apersonado en el procedimiento del 69. Tenías un plazo para... Un plazo de 30 días y no lo hiciste. No lo hiciste. Afortunadamente, y lo digo afortunado, porque la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que la verdad que es una muy, muy buena herramienta, es una instancia, ¿cómo combatimos un poder? Pues con otro poder, definitivamente. Y entonces emitió un análisis sistémico, un pronunciamiento respecto de este tema, de los 3 momentos para acudir al procedimiento del 69. Incluso aclarar, recordemos que los efectos del 69, el procedimiento es que ante la autoridad, ante la propia autoridad, tenemos que de alguna manera señalar o acreditar la efectiva contraprestación del comprobante, toda vez que estos comprobantes, los efectos, son que no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Así es. Entonces dice Prodecon, bueno, si lo hiciste en el primer momento dentro del plazo de 30 días que establece el 69 de código, lo puedes hacer en la carta de invitación. Lo puedes hacer en la carta de invitación o lo puedes hacer incluso en el ejercicio de facultades de comprobación. Incluso ya por ahí estuve leyendo un criterio de un tribunal colegiado, de un pleno, que dice que efectivamente, ¿no? Si el contribuyente no lo hizo dentro del plazo de 30 días, lo puede hacer en la carta de invitación o en el oficio de invitación, o lo puede hacer en el ejercicio de facultades de comprobación. Toda vez, y reitera este estudio que hace Prodecon, toda vez que efectivamente no hay una notificación personal al contribuyente respecto de ese procedimiento. No hubo una legal notificación, entonces el contribuyente queda en estado de indefensión. Dice la Corte, dice este tribunal, debe estar debidamente sabedor del procedimiento. Y si no lo hace, pues obviamente se constituye un tema de que deja prácticamente vulnerando su derecho de audiencia. Claro. Sí, entonces ahí es precisamente lo grave de estos oficios de invitación. Digo, la verdad es que a muchos contribuyentes, pues yo he sabido de casos de que pues prácticamente llegan estos oficios de invitación y se ponen a temblar. Digo, nosotros lo vemos porque pues prácticamente estamos en el tema, pero imagínate que un contribuyente de a pie, ¿no? Un contribuyente que tiene su tienda o una empresa, digo cualquiera, pues la verdad es que sí se convierte en un acto de molestia. Definitivamente es un acto de molestia para el contribuyente, porque imagínate que llegue ese oficio sin estar debidamente fundado, motivado, expresar la resolución objeto de que se trate, estar firmado, pues prácticamente pues no cumple con todos los requisitos de ley, ¿no?
Y los efectos que tienen son Y catastróficos. el efecto, ¿no? El efecto. Entonces, claro, fíjate, tocaste el tema muy importante que, bueno, pareciera ser que pues se va quedando un poquito atrás por todas las novedades que vienen en cuanto a facultades, pero efectivamente dentro de este desarrollo, dentro de esta facultad de la autoridad en materia de presunción y de gestión que tiene que ver con el 69B, que conlleva al contribuyente y se encuentra involucrado el tema que tenemos ahorita, como lo acabas de mencionar, la carta de invitación. Y efectivamente, la autoridad está agarrando la carta de invitación y muchas veces te dice, pues yo te dije, por eso te invité que te corrigieras, ¿no? Entonces, estas cartas de invitación sí han sido una herramienta importante, pero también lo es que vulneran los derechos de los contribuyentes. Definitivamente, y yo creo que, y bueno, la verdad es que, pues ahora debemos ser preventivos y no ser correctivos, ¿no? Y como lo comentaba en un curso que amablemente nos hiciste favor de invitar, pues prácticamente la verdadera defensa fiscal inicia desde que hacemos un registro contable, ¿sí? No cuando ya está la determinación de un crédito fiscal, no cuando ya está la carta de invitación, ¿no? Prácticamente ahora debemos ser preventivos, es decir, debemos retomar lo que prácticamente es la esencia del contador, ¿no? Y siempre lo he dicho y me gusta decirlo porque de alguna manera hemos perdido mucha parte de esa esencia, ¿no? En el sentido de que prácticamente pues debemos de tener una entrada y salida de almacén, debemos tener un contrato debidamente requisitado, ¿sí? Debemos tener prácticamente toda la documentación que se requiera de alguna manera para soportar la materialidad de la operación o lo que las NIF refieren la sustancia económica, ¿no? La sustancia económica para acreditar la efectiva contraprestación, situación que a la fecha no teníamos. La misma tesis de jurisprudencia, voy a hacer un pequeño paréntesis, hasta antes de la reforma del 69B en el 2014, la única obligación que tenía el contribuyente en cuestión de comprobantes fiscales era verificar los datos fiscales, ¿no? El código postal, el domicilio, el tema del emisor, del receptor, el concepto, ¿sí? Y hasta ahí era la obligación del contribuyente en materia de comprobantes fiscales. Cuando nace la reforma del 69B, que fue en 2014, si no mal recuerdo, cambia la situación, porque ahora no basta tener un CFDI, no basta tener un comprobante fiscal, lo que antes era en papel, con el famoso código QR, recordarás, ¿no? Sí es. El código QR o el CBB, ¿no? Ajá. El código de barras bidimensional, ¿no? No basta ahora eso, ¿sí? Sino que ahora tenemos que acreditar la materialidad de esa operación, es decir, que la contraprestación efectivamente se llevó a cabo. Situación que ahora el contador, pues ahora está retrotrayendo los temas que dejamos de ver hace tiempo, porque ahora, pues insisto, no basta un comprobante fiscal, porque antes el contador decía, ¿tienes la factura? Sí. ¿El registro contable? Sí. La transferencia o el cheque? Sí. Ah, bueno, ya con eso acreditamos la operación, y no es así. Ahora, tenemos que retomar los efectos que antes se hacían, ¿no? Un contrato, entradas, salidas de almacén, quién recibió la mercancía, una orden de compra, que son elementos que de alguna manera sí acreditan la efectiva contraprestación, sí acreditan la materialidad de la operación. O lo que decía las NIF, la sustancia económica. Efectivamente, y bien que hasta dónde conlleva, y pareciera ser que de pronto nos salimos del tema, pero bueno, el ámbito de carta de invitación tiene diferentes aristas y interviene en muchos aspectos de estas facultades, porque efectivamente, hasta dónde ha llegado la autoridad de cuando te hace la carta de invitación, oye, derivado de que sabemos que tu proveedor tiene se encuentra en la lista de los más cumplidos, por no decir en la lista negra, de los que son EFOS, pues, ¿qué crees? Se te invita a que me compruebes y le des materialidad a lo que se supone que adquiriste, que recibiste o lo que te prestó, ¿no? Entonces, ¿qué contribuyente, sabiendo que no con antelación había una obligación de, si lo quieres ver,
llevar, no obligación, sino tener un control estricto o el establecimiento de controles internos que conllevara a esa salida de almacén, a que tuvieras todos los permisos y demás, porque ahora te pregunta la autoridad si te llevaron material, qué camión fue, qué placas llevaba, cómo se llama el conductor, si estaba registrado ante el IMSS. Oye, situaciones que están fuera de tu alcance y lo solicitan en el momento que te hacen esa misma carta de invitación. Y si no te autocorriges, resulta ser pues que se van al ejercicio y ahí te tumban todo esto, ¿no? Entonces, observemos hasta dónde puede llegar la consecuencia de una carta de invitación y qué tan importante hoy en día ha tenido, si lo queremos ver, el establecimiento de controles internos para darle ese elemento que es la materialidad que busca la autoridad para poder en su momento darte por buena una operación. Y eso no lo vamos a dejar a un lado todos los contratos, ¿no? Porque antes te pedían bueno, cuando estás en el procedimiento, compruébame. Y ya que les exhibes todo, al último te dicen, ¿sabes qué? Es que resulta ser que el contrato, lo habíamos comentado pero la última vez en el curso, Sí. El contrato, pues no te comprueba que hayas realizado la operación, manifiesta una voluntad de las partes, pero no te comprueba en su momento la realización de la operación, ¿no? Entonces, hasta dónde la autoridad utiliza, si lo queremos ver, las herramientas que tiene de sus facultades para considerar qué le conviene y qué no. En materia de presunción, utiliza el fondo, fíjate, algo muy importante, el fondo, demuéstrame que hubo la materialidad. Pero en otras obligaciones, utiliza la forma. Es que no fue pagado con cheque nominativo. Sí. Oye, pero si el bien está ahí, sí, pero no fue pagado y no forma parte de la base gravable, entonces me debes un impuesto. Y hablas de NIF, sustancia económica, y ahí es muy clara, dice que cuando exista una controversia entre el fondo y la forma hay que darle ¿qué prioridad? Al fondo, porque es el reconocimiento de lo que realmente está pasando, porque la formalidad puede llevar a otro lado. Entonces, la autoridad pareciera ser que utiliza las disposiciones para aplicarla a su beneficio y cuando me conviene, pues agarro la forma y cuando no, pues agarro el fondo, ¿no? Entonces, creo que sí Lo que mejor le convenga, ¿no? desafortunadamente a su libre albedrío. Entonces, efectivamente, lo comentabas al inicio, la autoridad está facultada para hacer lo que la ley le permite. Entonces, yo veo, digo, estamos viendo, lo hemos visto los contadores, que hoy la autoridad, ¿qué está haciendo? Está acomodando, ¿no? Oye, es que no tiene esta facultad, no te preocupes, reforma, ya la tengo. Oye, ¿qué de otro? No, pues ya, va acomodándose de tal manera que ya no puedas tú como contribuyente decirle, sabes que creo que me estás violentando, ¿no? Entonces, no obstante con ello, pues lo siguen trabajando de esa forma. Y bueno, pues estas cartas de invitación que si tienen efectos, pues yo siempre lo he manifestado, las cartas de invitación es un riesgo del contribuyente, del momento que llega, ya te identificaron, y lo malo no es eso que te identifiquen, sí que si no lo desahogas, pues la consecuencia es mayor. Ahora, ¿qué va a pasar con los ejercicios anteriores? Lo dijiste, no te avientan un ejercicio. No. Entonces, ahora tienes que aventarte toda la carga administrativa de revisar qué pasó, porque supone que si lo tienes, se cumplió y todo, volverte a incorporar, generar toda la información que quiere la autoridad, y después de ello, no cumpliste con lo que te pedían, ¿no? Entonces, bastante complicado. Pero bueno, de acuerdo a tu experiencia, estimado amigo, me gustaría que nos comentaras, ¿tú has tenido experiencias en materia de cartas de invitación? ¿Hasta dónde han llegado? En su momento, tú has combatido una carta de invitación porque nos hablaste, efectivamente, de que los tribunales, pues, no te desechan la demanda porque resulta ser que no se considera una resolución definitiva, ¿no? Entonces, sin procedente, ¿no? Entonces, ¿qué más hasta ahorita, de acuerdo a lo que tú tienes de conocimiento, nos puedes hablar de la carta de invitación ya en un ámbito ya más jurídico? Bueno, y qué bueno que lo tocas, y retomando tu comentario, yo sacaría muchos o emitiría muchos pronunciamientos de esto, ¿no? Primero, bueno, el tema de los contratos. La verdad que el tema del contrato, recordemos que por ahí del diciembre de 2019, por ahí del 20, al inicios del 20, se emitió una tesis de jurisprudencia por la segunda sala, en donde dice que no basta tener un contrato. No basta tener un contrato porque al final de cuentas tú lo dijiste, ¿no? Solamente refleja la voluntad de algo, pero no se le da la fecha cierta. Es decir, la autoridad desestima esos contratos porque dice, no, pues es que, ¿cómo sé que ese contrato no lo hiciste antier? ¿O lo hiciste hace un mes?
¿por qué no me da la certeza de que ese contrato, pues prácticamente se celebró el 15 de noviembre del 2016, ¿no? O del 17. Para eso debes de darle una fecha cierta. ¿Y cómo le das esa fecha cierta? Pues acudiendo con un fedatario público. Pero para darle esa fecha cierta, pues obviamente la autoridad desestima una copia certificada. Prácticamente quieren elevarlo a una escritura pública, una protocolización. Y entonces sí se convierte en un tema, porque imagínense, no vas a tener un contrato que válidamente, al ser un contrato privado, pues recordemos que en todo contrato la voluntad de las partes es la ley suprema. Y entonces, ¿por qué no obligan a que le dé más efectos a ese documento cuando válidamente por sí solo, tiene todos los efectos legales? Todos los efectos legales. ¿Por qué adicionarle una protocolización, una ratificación de contenido y firma para darle esa fecha cierta? Si no, prácticamente basta con la celebración del documento. Entonces, ¿por qué la Corte sostiene esa situación? Y es una tesis de jurisprudencia de la segunda sala. Es una tesis de jurisprudencia en donde prácticamente pues, nos ata de manos, ¿no? O sea, la segunda sala lo ha dicho, no basta la celebración del documento, sino que tienes que darle los efectos para que se considere cuándo se celebró ese contrato. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con un costo de 10,000, 15,000 pesos por una protocolización o una ratificación de contenido y firma que me cuesta 3, 4,000 pesos? Pues la verdad es que pues son tiempos difíciles en donde la empresa pues prácticamente reduce sus costos, ¿sí? Para poder tener un poco de utilidad. Y entonces el tener ese tipo de costos, es decir, costos legales para acreditar una materialidad, pues ya no es competitivo, ¿no? Entramos en un problema de generación de gastos adicionales que no debieran ser. Es que, estimado amigo, resulta ser que la autoridad empieza pidiéndote tal información para efecto del cumplimiento. Y adicional a esto, te pide, oye, quiero que pues me formalices o dime de qué forma llevaste a cabo esta formalización de un suministro de materiales. ¿Dónde está el contrato? No, pero es que es un documento de fácil elaboración, porque así se atreven a decirlo. Ok, fácil elaboración, fecha cierta. Sí, no. Ok, les das el documento con fecha cierta. A ver, ¿sabes qué se certificó? Sí, pero ¿qué crees? Resulta ser que ya me cumpliste con todo lo que te pide, pero ¿qué crees? No compruebas que se realizó la operación. O sea, de verdad, es complicadísimo. Es tremendo. O sea, complicadísimo poder convencer a la autoridad de que en su momento la operación se llevó a cabo. Y si eso le sumamos que te pide, ok, ya vi que la llevaste la operación. ¿Cuándo la hiciste? ¿Cuándo te entregó el material? ¿Quién fue el que te lo entregó? Documentos del vehículo que te entregó. ¿Cómo se llamaba el chofer? ¿De qué color era el vehículo? ¿De qué se trata? ¿Hasta dónde ha llegado ese ejercicio de facultades? ¿Hasta dónde llega la autoridad a ejercer esas facultades en pro de recaudar? ¿Por qué es eso? Y lo acabas de decir bien, la verdad que también sacaría este comentario en contexto, porque no es sacarlo de contexto, ¿no? Como se dice, ¿no? Realmente han abusado de esta situación. ¿Por qué? Porque prácticamente, y bien lo dijiste, de una operación, dime el nombre del chofer, la persona que lo acompañaba, su número de seguridad social, a qué hora ingresó a la empresa, a qué hora se retiró, qué llevaba, número de placas del vehículo. Pues oye, la fe de bautizo del chofer. Es una exageración. Y prácticamente, o sea, ¿cómo voy a recordar o retrotraer de cuándo se realizó esa operación? Y digo, si apenas el contribuyente tiene, en el mejor de los casos, un comprobante fiscal, la transferencia y el contrato, pues ahora imagínate solicitar prácticamente requisitos que, pues, vaya, yo creo que ahorita, pues tal vez lo estén haciendo, pero hace 2, 3 años que empezó este tema del 69 de operaciones inexistentes, pues ¿quién carambas tenía eso, no? Y perdón por la expresión, pero
¿quién podía tener eso? ¿Quién puede tener eso? Es una locura, es una exageración en la solicitud de información. Pero lo bueno es que ya a partir de este año se simplifica todo eso. Ya la simplificación fiscal es que ya no, resulta ser que ya no vamos a necesitar contadores. No, pues es que la verdad, digo, bueno, no necesitarán un contador fiscal, ¿no? Como burdamente se dice, ¿no? Pero desde mi punto de vista, un contador que revele información financiera, pues yo creo que sí. Es esencial. Es básico tener un contador, porque recordemos, y bueno, no lo digo yo, a partir de la información financiera que presenta el contador, pues deberá tomar la decisión, y no nada más el dueño de la empresa, pues todos los interesados en ver esa información financiera. Todos los usuarios de la información financiera. Claro, al final de cuentas, están interesados en conocer el buen funcionamiento, hablando financieramente. A lo mejor el SAT desconoce este tipo de situación, o la autoridad o las autoridades fiscales. No necesitarás un contador que te calcule tus impuestos, que te calcule tus contribuciones, las aportaciones de seguridad social, el tema IMSS. Pero si yo necesito un contador, ¿sí?, que me presente mi información financiera, porque estoy interesado, debo conocerla. Entonces, yo creo que habría que diferenciar eso. Pero igual también desde mi punto de vista, con todos estos requisitos que estamos viendo, la pregunta sería, y se los pregunto a ustedes, ¿no? Realmente no necesitaremos a un contador, sea fiscal, sea financiero, sea de costos, sea, en finanzas, ¿no? ¿Realmente no necesitaremos a un contador? Pues yo creo que sí, ¿no? Debemos o requerimos un contador que prácticamente, pues sí, nos conozca de toda esta situación, ¿no? Entonces, pues la verdad es que el comentario tan desafortunado de la autoridad que dice, bueno, es que ya con el RECICO, ¿no?, el famoso régimen simplificado de confianza, ya no es necesario tener a un contador. ¿Será realmente cierto? O sea, yo creo que esa es la gran pregunta, y propiamente la autoridad, ¿no? ¿Será realmente eso, que ya no necesitas a un contador? ¿Sus servicios? ¿Ya no requieras esa parte contable? Yo creo que la pregunta es, y desde mi particular punto de vista, pues yo creo que no. Digo, la verdad es que, bueno, la verdad que ustedes tendrán la última palabra al final de cuentas, pero yo creo, y yo se los digo como fiscalista, pues yo creo que es cuando más requieres y ya no me gusta decir tema asesoría, ¿no? Los servicios de un contador, ¿no? Porque ya la asesoría, claro, está penadísima, ¿no? Sí, ¿no? Y ante todo, pues debe ser unos servicios integrales, ¿no? Porque pareciera ser que antes muchos contribuyentes se preocupaban, y yo creo que por eso malentendemos la función propia del contador, porque pues el contador muchos lo visualizan como el pagador de impuestos, prácticamente el chambeador del SAT, ¿no? El que se encarga en recaudarle las contribuciones y enterarlas. No, el contador público es financiero. Que derivado de esa información financiera se tenga que cumplir con obligaciones de carácter fiscal, esa es otra cosa. Entonces, a veces nos confundimos con los términos. Lo cierto que nuestra función es muy esencial, lo comentaste muy atinadamente desde los inicios. La buena estrategia inicia, la buena planeación inicia desde el registro contable. ¿Por qué? Porque los efectos colaterales de un registro se van a ver reflejados en el momento que llegue la autoridad y diga, ¿sabes qué? Estás mal. Porque, bueno, no se nos olvide que tenemos un requisito de las deducciones que debe estar debidamente registrado, ¿no? Y la pregunta es, ¿y quién te dice que está debidamente registrado? A lo mejor el artículo 28 con el 30 del reglamento te dicen cómo se lleva a cabo la contabilidad, que se integra con la regla de resolución miscelánea, te dice que, bueno, que tomes las NIF. Bueno, pues si vamos a tomar las NIF, entonces hay que observar bien lo que dice la NIF, y en su momento la autoridad, yo creo que al considerar dentro de una regla la norma de información financiera, pues también debería de observarla. Digo, ya le están dando ¿cómo dicen? Como la cláusula que habilita a la incorporación de un esquema, si lo queremos ver doctrinario, porque la NIF no es una ley, sin embargo está reconocido. Entonces, ¿qué tan importante es que los contribuyentes observen todo esto para precisamente no caer
en las famosas y muy comentadas cartas de invitación? Pues es que prácticamente es eso lo que estamos comentando y ahora sí regresamos al origen de lo que estamos platicando. Pues eso es propiamente la verdadera tema de evitar estos oficios o invitación, estas cartas de invitación, porque, insisto, esto deriva de una falta del propio contador de retomar la verdadera esencia, y lo digo muy puntual porque nos hemos dedicado de alguna manera a atender el trabajo que en su momento o debiera ser o debe ser de la propia autoridad fiscal. ¿Cuántas veces no hemos, bueno, ya en la experiencia, la información que requiere la autoridad fiscal en el tema, por ejemplo, de una auditoría? Oye, necesito tus balanzas, y tus balanzas a tercer nivel, ¿no? Necesito un papel de trabajo en donde diga número de cheque, fecha, emisión, banco, proveedor. Oye, espérame, yo no tengo esa información. ¿Por qué preparar una información para ellos? Y lo hacen de manera económica. El oficio de solicitud de información o la propia orden de visita domiciliaria no lo dice, solamente dice una balanza de comprobación. Y vía económica por teléfono, porque te solicitan el teléfono, tu número telefónico. Oye, pero me lo podrás dar a 3 niveles. Espérame, yo no lo tengo así. ¿Por qué elaborar documentos adicionales cuando ni siquiera el propio Código Fiscal de la Federación me dice que tenga que tener una balanza a 3 o 4 niveles? O necesito tener un papel de trabajo con las especificaciones que ellos me requieren. Entonces, pues prácticamente decíamos con otro colega, bueno, y si yo una balanza de comprobación la tengo y válgase la expresión, en una hoja de papel, pues incluso una hoja blanca, ¿será esa mi contabilidad? Digo, pues nosotros como contadores somos muy ordenados y de alguna manera pues lo tenemos perfectamente bien en hojas o en los libros, ¿no? Pero si yo tuviera mi contabilidad en un documento, en una hoja en blanco, ¿será esa la convención que puedo presentar? Pues claro que sí, porque así la tengo yo. No hay nadie que me obligue a tener ciertos documentos con las especificaciones que la propia autoridad me dice. ¿Por qué? Porque es prácticamente hacer su trabajo. Entonces, realmente nos hemos dedicado a hacer papeles de trabajo, información, como la autoridad requiere. Cuando la misma Corte lo ha dicho, los requerimientos de ese tipo, de esa magnitud, no debieran trascender en la información que presenta el propio contribuyente. ¿Por qué? Porque no hay una obligación de llevar una balanza a 3, 4 niveles. Si está al primer nivel, pues sí, ¿no? Si la tengo a 2 niveles, pues sí. Pero si en el requerimiento de solicitud dice, debes entregar una balanza, pues aquí está mi balanza, primer nivel, ¿no? Oye, que entrégamela al segundo. No la tengo, ¿no? Y aunque la tuvieran, sí, aquí me dice una balanza. ¿Sí me explicó? O sea, de alguna manera hemos tratado de alguna manera, y lo digo puntualmente, de consentir a la autoridad con la finalidad de que no me vayan a determinar un impuesto muy alto, ¿no? O sea, como casi haciéndome un favor. Casi haciendo un favor al contribuyente cuando eso no debiera ser. Deben entregar la información que se solicita de manera puntual, ni más ni menos. ¿Sí me explicó? Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues no es una obligación por parte del contribuyente entregarle la información con las especificaciones que ellos requieren. Y todavía, fíjate, te comento, resulta ser que de pronto la autoridad efectivamente, dentro del requerimiento, ya cuando pasa de carta de invitación a inicio de facultades, que desde la carta de invitación lo hace de manera económica. Oye, tuvimos dudas sobre tus deducciones, sobre tus ingresos. Necesito que me entregues una cédula de trabajo, en donde efectivamente le pongas la fecha, el periodo, el número de folio, el cliente, si en materia de ingresos, su RFC, su importe IVA total, cuándo fue cobrado, cuándo fue, qué tipo de pago fue, qué póliza se encuentra, o sea, todos los elementos que ellos requieren para poder, según ellos, desahogar los antecedentes que tienen. Y como resulta ser que no se los entregaste en carta de invitación, ¿qué crees que pasa? Es un motivo para decir que no desahogaste.
y vámonos a inicio de facultades. No, claro, Y luego, perdón amigo, y resulta ser que ya en inicio te vuelven a hacer lo mismo. Dice, es que resulta ser que me tienes que entregar tus cédulas, papeles de trabajo, o cédulas de trabajo, del análisis del IVA. Bueno, tú llevas las que tienes, ¿no? Y resulta ser que te dicen, no, es que estas no me sirven, son las que tengo. No, es que yo las quiero bajo estos conceptos. Si no las entregas, en automático te dicen que no entregaste las cédulas de papeles de trabajo, no entregaste las cédulas. Y si no entregaste las cédulas, incumpliste en la exhibición de documentación. Como consecuencia, te sancionan. Exactamente, y se supone que, ya hablando del ejercicio de facultades, pues de alguna manera viene la infracción y por lo tanto la sanción. Entonces, al final de cuentas, es que no entregaste la información. No, claro, la entregué, pero como la tenía, no con las especificaciones que tú requieres, ¿sí? Entonces, realmente se vuelve en un tema en donde, insisto, a ojos de la autoridad, a su libre albedrío, a su discrecionalidad, solicitan este tipo de información que desde mi punto de vista, pues no debiera ser, ¿no? Pero pues la verdad es que yo he visto que varios profesionales de la contaduría pues siguen exhibiendo incluso información de más, ¿no? Pensando que con eso, con esa situación, consienten a la autoridad y no les va a determinar el crédito fiscal. Al contrario, acuérdense, y bueno, este es un tema propiamente personal, pues no debiéramos dar más información que la que solicitan. O sea, como para qué, ¿no? ¿Para qué dejo entrar al enemigo, ¿no? Por llamarlo así, discúlpeme la expresión, ¿no? Hasta la cocina, si lo único que me está pidiendo es entrar a la sala, ¿no? O a la entrada. Él nomás me dijo que iba a entrar al patio. No, pero pásale, ¿no? Pásale hasta el patio de atrás, ¿no? Tras patio, para que conozcas que no tengo nada que esconder. Bueno, ¿y para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué le voy a dar información adicional si lo único que me está pidiendo es una balanza de comprobación? ¿Sí? O en las cartas de invitación, lo único que me están diciendo es que acredite por qué la diferencia de los FDIs con los pagos provisionales, ¿no? De 2017. No, es que le doy 2018, 19 y 20 por si las dudas. Bueno, ¿y para qué? ¿Sí me explicó? Y ha habido casos, y vaya, se los digo con todo el conocimiento de causa. Porque lo he visto, porque he visto contadores, he visto contribuyentes, no, atiéndolos como se debe. Bueno, no hay que ser de alguna manera maleducados, pero tampoco darles toda la información. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque eso genera que la autoridad tenga más elementos de fiscalización. ¿Sí? Entonces, desde mi punto de vista, considero que esto no debe ser un tema de extralimitación en sus funciones. Si me están pidiendo cierta documentación, pues solamente presentar eso. ¿Para qué presentar más información? No, y efectivamente, déjame decirte que desafortunadamente es así. Resulta ser que les entregas la información, te piden el dichoso cédula de trabajo bajo un esquema, se los entregas, ok, los consientes, va. Para que, ¿sabes qué? Yo no debo nada, te lo entrego, y cuando te determinan con la cédula que tú le entregas. Resulta ser que te dicen, mira, todo lo que me dijiste, encontré esto y esto más. O sea, realmente no hay una cédula, porque bueno, si nos vamos un poquito a auditoría, tienen que tener ellos sus papeles de trabajo para armar todos los elementos. Te certifican tus propias cédulas de trabajo y sobre eso te pasan cuchillo, como dicen coloquialmente. Entonces, creo que sí es un tema importantísimo, sí hay mucha tela de donde cortar en este aspecto, y que bueno, pues siempre, lo acabas de decir, no se trata de tratar mal a la autoridad, no, para nada, al contrario, yo creo que si te requieren la información, la entregas lo que tú tienes como tal, como contabilidad, tus cédulas de trabajo. Oye, ¿qué quieres adicional? Bueno, pues tienes los elementos. ¿De dónde se sacó todas esas cédulas de trabajo? ¿De la contabilidad? O que los soliciten de manera por escrito. Por escrito. Pero sí, no te lo solicitan. Exactamente. Porque entonces generan un agravio. Exactamente. Ese es el tema. O sea, sí lo pueden solicitar. O sea, que quede claro que la autoridad sí lo puede solicitar. Pero insisto, tendrá que cumplir con los requisitos del mismo 38 de código. No de manera telefónica, de manera económica. Debe mediar un requerimiento por parte de la autoridad. Sí, no de manera económica, no casi. Oye, ya me hice cuate digo, perdón por la expresión, pero así es, ¿no?
ya me hice cuate del auditor y ¿qué crees? Me pidió esta información y me dijo que no va a haber problema. No es cierto. Cuando menos te das cuenta. No es cierto. ¿Por qué? Porque les están dando elementos a la autoridad para determinar, no nada más, si va a ser un crédito fiscal de 2 millones de pesos, se va a convertir en 6, porque le dan información que no debieron jamás dar, que se lo están pidiendo de manera económica y que no debieron entregarla. Pueden hacerlo, pero tiene que mediar un requerimiento, ¿no? Efectivamente, tiene que ser de manera legal. Claro, recordemos, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite, porque se estarían extralimitando en sus funciones, se estarían irrogando de alguna manera funciones que no les corresponden. Y recordemos que el solo ese hecho lo trasciende ilegal en todo acto de autoridad. Sí. Efectivamente, pues un tema importantísimo, estimado amigo, agradecerte como siempre, todo el apoyo que siempre le das aquí a nuestro colegio. Claro. Eres bienvenido el día que nos diste reformas fiscales, que precisamente fue cancelación de certificados de sellos digitales y e-firma. Entonces, son temas que pareciera ser que no son importantes, son trascendentales porque por un motivo de esta situación te cierran el negocio, coloquialmente. Entonces, un tema importante, no se les olvide, estimados amigos que nos están viendo en redes sociales, tengan en cuenta que cuando hay una carta de invitación es porque ya fuiste elegido por los dioses. Es la antesala de algo que viene fuerte, ¿no? Entonces hay que darle atención y muy atinadamente lo dijo nuestro amigo invitado. Recordemos que hay que hacer acciones preventivas, salen mucho más baratas que las acciones. Y quisiera terminar con una frase que la verdad venía escuchándola y de un maestro que dice que si bien es cierto hay que pagar impuestos, también lo es que hay que hacerlo de la mejor manera posible. Claro. Eso que quede claro porque al final de cuentas es todo el contexto del pago, propiamente del pago de impuestos, ¿sí? Con todo esto que conlleva, pues ahora es que, como bien lo dijiste, hay que ser preventivos, no correctivos, ¿sí? Porque las consecuencias legales, jurídicas, incluso un tema penal, son trascendentes. Y si me lo permites, amigo, muy buena frase, adicional a lo que acabas de comentar de este maestro. Está bien, vamos a cumplir con la obligación de contribuir, pero no basta con tan solo contribuir. También tenemos el otro lado de la moneda. Tenemos que exigir que el regreso de ese pago, de esa contribución, de verdad se regrese como debe de ser y exigir a quien está representando al Estado, porque esa contribución sale de tu bolsa y te la tiene que regresar, porque ¿cuál es la finalidad propia del Estado? Ser satisfactor de necesidades. Él tiene que cumplir con ese regreso de contribución a través de esta actividad financiera del Estado, como es la aplicación de los recursos, con servicios de calidad. Porque entonces definitivamente nos volvemos un país donde los impuestos cada día son más caros. No por el cobro, sino por la aplicación. Porque si no se cumple con esa aplicación correcta, entonces sí se vuelve caro. No, definitivamente deben estar verdaderamente destinados a su objeto. Esa es la finalidad. Responsabilidad social, estimados amigos, responsabilidad social desde la contribución hasta el regreso a través de una aplicación de recursos en beneficio de la sociedad. Muchas gracias, estimado amigo. Me gustaría que dieras ahí tu correo electrónico. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Si tienes bien dar tu número telefónico, adelante, si no un correo electrónico, si tienen alguna duda, algún comentario que te lo hagan llegar por tu correo, adelante, está abierto el micrófono. No, pues agradecer como siempre, y lo digo como siempre porque pues la verdad es que el colegio siempre nos ha brindado este tipo de espacios. Mi segunda casa, el Colegio de Contadores Públicos de Tlaxcala, y dejo mi correo es htorres.oman@infinitummail.com, y bueno, pues ahora sí que de alguna manera hacer comentarios y bueno, esto también retroalimenta mi actividad profesional. Te agradezco, amigo, enormemente, como siempre. Al contrario, amigo, ya sabes que es tu casa, el Colegio de Contadores, y comentarles, estimados amigos, con nuestro amigo, el maestro Hugo Torres Omaña, aperturamos este proyecto de diálogos informativos. No se me olvida, fue en julio del año pasado iniciamos este proyecto, seguimos continuando con el desarrollo del mismo, segunda vuelta, qué bueno que me hayas aceptado, y bueno, no se les olvide seguirnos en los siguientes diálogos informativos,
El día 1 de marzo tenemos un tema muy importante en materia de PLD y cumplimiento de acuerdo a Código Fiscal de la Federación. Beneficiario controlador, un tema que deben cumplir todas las personas morales que de alguna manera nace para este ejercicio. Tenemos una capacitación. También en la siguiente semana tenemos otro diálogo informativo en materia gubernamental, lo que es el proceso de adquisiciones en los municipios, con un amigo también del colegio que nos va a hacer favor de venirlo a desarrollar. Gracias a todos, buenas tardes, un gusto saludarlos y no se les olvide seguirnos en redes sociales. Un gusto para todos. Pásenla bien, hasta luego.